¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, Dios los bendiga. Es un gusto para mí estar una vez más en un grupo familiar que es este tiempo maravilloso que nosotros destinamos al Señor para estudiar su palabra, para entender y para saber qué es lo que tiene Él destinado para nosotros. Qué bueno que estás ya listo y qué bueno que estás reuniéndote para escuchar esta maravillosa palabra del Señor. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre el nacimiento de Jesús. Vamos a terminar esta tercera parte del nacimiento de Jesús, lo que la Biblia nos narra, lo que la palabra nos relata sobre el nacimiento de Cristo, sobre lo que sucedió, sobre lo que pasó, sobre lo que dicen las escrituras sobre el nacimiento de Jesús. Qué bueno que estás, hermano. Gracias por reunirte. Y te invito a que llames a las personas con las que acostumbras revisar este grupo familiar para que podamos conocer qué tiene el Señor para nosotros. Si ya están reunidos, si ya están listos, te invito a que también tengan preparada su Biblia para poder revisar el tema, poder revisar el versículo que vamos a estar viendo y trabajando y estudiando el día de hoy. Y bien, si ya estás listo, si ya están todos preparados y listos en su hogar o en el lugar donde lo revisan, te invito a que pongamos este tiempo en las manos de Dios. Cierra tus ojos. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque nos permites estar una vez más reunidos, Señor, reunidos en nuestro lugar especial, en nuestra casa, en la sala donde estemos, Padre. Gracias por permitirnos estar reunidos para conocer lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este maravilloso tiempo que nos das. Te pido, Cristo, te pido, Espíritu Santo, que vengas a nuestro hogar, a la casa de cada uno de los que estamos revisando estos temas, para que nos bendigas, nos ministres, para que limpie los espacios en donde estamos cada uno de nosotros y podamos nosotros recibir esa palabra que tú tienes. Te pido, Señor, perdón por nuestros pecados, te pido perdón por mis pecados, Señor, para que limpies mi corazón, para que limpies mis ojos, limpies mis oídos, Señor, para que me permitas, Señor, también abrir mis oídos y mis ojos espirituales y tener un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por ser bueno. Y gracias por tus maravillas. Y gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por todo lo que tienes para nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Pues bien, como les decía, vamos a continuar con este tercer tema, con este tercer estudio sobre el nacimiento de Cristo. Y para ello te invito a que abras tu Biblia. Abre tu Biblia y vamos a revisar y vamos a leer en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 18. Te lo voy a repetir. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 18. Y la palabra de Dios dice así. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José
y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Esta es palabra de Dios, mis hermanos. Aleluya, gloria a Dios. En esta maravillosa palabra, amados hermanos, nosotros podemos ver a unos personajes que generalmente no se narran en el momento de la historia, cuando se platica la historia del nacimiento de Cristo. Sí se menciona, ¿verdad? Que hubo, además de aquellos magos que fueron a visitar al niño una vez que nació, sí se habla de que también hubo unos pastores ahí. Pero si se dan cuenta en este pasaje, mis hermanos, si se dan cuenta en estos versículos que nosotros acabamos de leer, estos pastores tienen una misión, tienen una intención también muy positiva y muy interesante en relación al nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque primeramente podemos darnos cuenta de que ellos pues estaban trabajando, ellos estaban cuidando a su rebaño, tal vez vacas, tal vez ovejas, no sabemos qué estaban cuidando esos pastores, esos pastores, esos pastorcillos, ¿verdad? Pero sí, estaban trabajando ellos, pero estaban trabajando en la noche. En un momento oscuro. Recordemos que en aquellos tiempos pues todavía no había electricidad, entonces seguramente el ambiente en el que ellos estaban era de completa oscuridad. Y aún con esa completa oscuridad, pues se les aparece el ángel, un ángel enviado por Dios. Imagínense, mis hermanos, qué maravilloso debió haber sido el haber vivido esos pastores, ese tiempo, ese momento tan bonito en el cual se les aparece un ángel. También pues les dio miedo, como dice la palabra, ¿verdad? Porque ha de ser, o seguramente ha de ser muy impactante que un ángel de Dios se te presente o se les presente en ese momento. Pero el ángel, ¿qué les dice? No teman, no teman. Vayan a Belén, a la ciudad de David, decían ellos, y efectivamente, ¿verdad? Vayan a Belén y en un pesebre encontrarán a un niño envuelto en pañales. Ese es el ungido, ese es el Salvador, ese es el Cristo. Y ellos obedecieron, porque además después se les aparece también una legión de ángeles, se les aparece un grupo múltiple de ángeles, del cual también no dudo que haya sido un momento también impactante para ellos, porque no puedo dejar de pensar qué tan maravilloso habrá sido ver todos esos ángeles alabando al Señor, todos esos ángeles exclamándole al Señor lo maravilloso que es, ¿verdad? Dice en Lucas 2:14 que los ángeles decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso es lo que exclamaban los ángeles en todo momento, hermanos. Claro, esos pastores, al ver tan impresionante imagen, al ver tan impresionante forma de alabar a Dios, pues hicieron caso, inmediatamente acudieron a ese lugar en el cual estaba ya nacido Jesús. Momentos en los cuales, mis hermanos, tampoco puedo yo imaginarme. Es tan maravilloso, es tan grande, es tan fuerte el poder entender la reacción que en ese momento tuvo José, la reacción que tuvo María, porque ellos estaban en un momento íntimo, estaban en un momento en el cual María acababa de dar a luz. María acababa de
de dar a luz a Jesús. Jesús acababa de nacer, iban apenas unos minutos en los cuales Jesús había nacido en ese lugar y llegan gentes desconocidas, llegan pastores, personas que José y que María no conocían. Y para ellos seguramente fue algo muy, muy impactante, porque el testimonio de los pastores hizo aún más fuerte las creencias y todo aquello que María pasaba y que guardaba en su corazón. Y que empezaba a prepararla también porque sabía completamente cuál era e iba a ser el destino de su hijo. Sabía que su hijo era Dios. Sabía que su hijo era Cristo. Sabía que su hijo era el Salvador del mundo. Pero también sabía por dónde iba a pasar. Y desde ese momento María empezaba a preparar su corazón para perder a su hijo. Sí, sí lo sabía, sí lo conocía, pero todas esas maravillas de las cuales ella iba experimentando desde el momento en el que se le presentó el ángel para decirle que iba a ser mamá de un niño que le iba a poner Jesús y que iba a ser el Salvador del mundo, que iba a ser el Mesías. Desde ese momento ella, al conocer también la palabra, sabía todo lo que iba a suceder. Y llegan los pastores a conocer a Jesús y lo conocen. ¿Y qué es lo que sucede después? Pues hermanos, los pastores son los primeros evangelistas en la historia, porque son los primeros que empiezan a llevar las buenas nuevas, empiezan a llevar la noticia a todo el pueblo y pueblos que estaban cerca de Belén, anunciando el nacimiento de Cristo, anunciando el nacimiento del libertador, anunciando el nacimiento del rey. Por eso Herodes también estaba preocupado, porque se escuchaba el nacimiento del rey. Entonces Herodes decía, no puede ser, yo soy el rey, nadie puede venir a quitarme mi trono. Pero lo que Herodes no sabía, lo que los pastores no sabían, lo que los judíos no sabían, es de que era un rey, pero no un rey material, un rey completamente espiritual, un rey listo para liberar al pueblo, pero a liberar al pueblo del pecado, a liberar al pueblo del vicio, a liberar al pueblo de la esclavitud espiritual. Y los pastores se convierten en los primeros evangelistas, hermanos. Los pastores se convierten en las primeras personas en llevar a otros lados el anunciamiento del nacimiento de Cristo. Qué maravilloso. Qué tiempo tan importante, qué momentos tan especiales y qué fenómenos tan maravillosos en los cuales Dios, con su infinita sabiduría, lleva el conocimiento y lleva la noticia a las personas indicadas. ¿Por qué no se aparecieron los ángeles a los sacerdotes o a las personas que estaban a cargo de los templos o de las sinagogas de ese momento? ¿Por qué no se presentó el ángel a ellos? Porque no eran las personas adecuadas. Porque Dios desde arriba, desde el cielo, con su infinita sabiduría y conocimiento y visión, y sabiendo cómo estaban las cosas, porque recordemos que había 400 años de silencio de Dios. Ese tiempo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, mis hermanos, había 400 años, entonces había mucha muerte espiritual. Había mucha corrupción en la tierra, como lo hay ahora. Sin embargo, ahorita también tenemos la palabra de Dios y sabemos
quienes nos atrevemos a hablar con firmeza de Él, de sus maravillas y de su palabra, hermanos. Pero si los ángeles se hubieran ido con estos principales de las iglesias, ¿qué hubiera sucedido? No hubiera sucedido nada, tal vez. Sin embargo, los ángeles fueron y se presentaron a esas personas ideales que sabían que iban a empezar el anunciamiento y a llevar las buenas nuevas del nacimiento del Salvador, del nacimiento del Mesías, hermanos. Podemos ver ahí un montón de características porque nació el Rey, nació el Dios, pero nació de una manera humilde, en un lugar donde solamente lo único que le vestía eran unos pañales. No eran ropajes como se pensaba que pudo haber sido el nacimiento de un rey, con ropas finas y con joyas y demás. No, eso llegó después, pero al principio no. Fue un nacimiento humilde. Y las primeras personas que fueron a verlos, pues no fueron aquellos grandes y rimbombantes personas del momento. No, fueron pastores. Y si fueron pastores, eran gente trabajadora que en ese momento, pues, tenía las características del oficio, del trabajo que hacían. Olían a vaca, olían a chivo, olían a borrego, olían a campo. Eran pastores. Tan grande es la humildad de nuestro Señor, que desde ese momento y desde ese principio pudo manifestarla, mis hermanos. Y tan grande es su corazón, que al final, a los 33 años, dio la vida por ti y por mí, para que seamos liberados del pecado, para que seamos perdonados y podamos entrar a su reino. Imagínense qué grande es nuestro Dios, qué maravilloso es nuestro Señor. Finalmente, mis hermanos, te hago una pregunta para reflexionar. ¿Nosotros somos como esos pastores? ¿Nosotros somos como esos pastorcillos que preparamos la Navidad para recibir a nuestro Señor? ¿Que preparamos nuestro corazón para recibir al Señor? ¿Que estamos dispuestos a apresurarnos para llegar a su encuentro, conocerlo y luego llevar las buenas nuevas a toda la gente que no lo conoce? ¿Estamos listos como esos pastores, hermanos? ¿Hacemos lo que esos pastores, hermanos? Llevamos el evangelio, llevamos la palabra, llevamos el anunciamiento a todos lados, diciendo que está entre nosotros el Rey de Reyes, Señor de Señores, Salvador del mundo. Si tu respuesta es sí, felicidades, gloria a Dios. Si tu respuesta es no, ¿qué esperas, hermano? Seamos como esos pastorcillos. Seamos como esos pastores. Tener un corazón dispuesto. Tener una visión hacia el futuro sobre nuestro Señor. No esperar a que se te aparezca un ángel o una legión de ángeles. Puede suceder. Te puede pasar. Pero en nosotros está, en nuestro corazón está, en nuestra misión y nuestro deber está el llevar la palabra de Dios a cualquier rincón de la tierra. Te invito a que lo hagamos, hermanos. Te invito a que traigas a tu corazón ese maravilloso significado de lo que es la Navidad. Y cuando estés en casa con tu familia, haciendo esa cena, esa celebración, ese tiempo de la Navidad, sea un tiempo en el cual todos de corazón quieran conocer a ese niño Jesús, que es nuestro Salvador, y quieran también llevar esas buenas noticias
a todo lugar para poder extender y expander su reino. Que Dios te bendiga, hermanos. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y te doy toda la honra, Señor. Y te doy gracias, Padre, por esas maravillosas palabras que tú nos das en estos evangelios maravillosos, Señor. Palabras que tú revelaste y has revelado, Señor, constantemente a todos los que somos tus hijos, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, porque tus maravillas son grandes, porque tu amor es misericordioso y maravilloso ante nosotros, Señor. Te pedimos que nos cuides, que nos ministres, que nos bendigas, que nos des espíritu de sabiduría y espíritu de conocimiento para poder seguir entendiendo todo eso que tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por venir en carne y en sangre en nosotros, Señor. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias por dar tu vida y derramar tu sangre para que seamos libres y podamos ganar el reino, Señor. Gracias, Señor, por prepararnos, Padre, porque un día estaremos como esos ángeles, levantando alabanzas en tu nombre y dándote gracias y gloria a nuestro Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Hasta la próxima.